Aloha y bienvenidos a un nuevo episodio más. Ya no sé ni qué decir de tantas series que están aquí activas de videojuegos en el canal, pero bueno, más contenido para ustedes, amigos. Nuevo episodio de CTR Nitro Fuel, desde el episodio número 3, que vamos a ir, esperemos que sí, contra Papu. Contra el Papu, que ahí estaba, ¿no? De hecho ahí estaba el letrero ese. No sé si hay que desbloquear todavía otras dos carreras, aparte de la que está brillando ahí en el mapa, el puntito azul, si lo ven. Ahí está nuestro querido Papu. Y recuerdo que este personaje sí hablaba. Vamos a ver si le ponen voz a este personaje en este juego. Creo que sí tenía, pero yo no entendí nada en su momento porque era un niño. Bueno, vamos por allá. Creo que es, a ver, por acá, 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 por acá y a la derecha. Para acá abajo, No sé si, como les digo, van a hacer 4 carreras, pero vamos a ir para allá dándole. Parque Coco. El Parque Coco me gusta porque es uno de los circuitos que yo considero más fácil para aprender esta cosa de los derrapes, ¿no? Evidentemente es una cosa súper importante aquí, que creo que no puedes pasarte la historia si no sabes cómo derrapar y si no sabes cómo usar el turbo, que ya vimos cómo batallamos en el episodio número 1. Brutal, brutal lo que batallamos. Pues se viene el Parque Coco, un circuito que, a ver, dije lo mismo con el del Temple Tiger, algo así se llamaba, el Templo del Tigre. Pero creo que este sí deberíamos de poder hacerlo a la primera. ¡Uy, cuidado! Que se acerca de adrede, se acerca de adrede. Miren, de hecho, incluso aquí que no es curva, puedo hacerle así y luego del otro lado. ¡No! Bueno, parece que al menos conmigo es imposible esquivar los cohetes. Ah, por cierto, ¿recuerdan en el episodio? Me lo voy a guardar, me lo voy a guardar. Así soy, sí soy, me lo voy a guardar. ¿Recuerdan en el último episodio que una de las incógnitas que no había resuelto es que no sé para qué sirven las manzanas? Y justamente después de terminar de grabar, a ver si alcanzo. Sí, quería agarrar ese tema. Justamente después de terminar de grabar, el Aku Aku, en sus consejos estos, me dijo para qué sirven, como si escuchara, como si supiera que no sabía para qué son las manzanas. Y yo pensé que era para que te saliera, rayos, yo pensé que era para que te salieran objetos mejores. Y no, es para que vayas más rápido, según, nada más así. O sea, nada más así porque sí. Así que estaría bien conseguir, ¿Uso el boomerang ya? ¿O me espero? Porque estoy seguro que en cualquier momento me pueden lanzar un maldito misil. ¡Ya! De una vez. Aproveché ese ataque. Venga. Es que es esta maldita cueva en la que me arrebasan. Uy, no. Cuidado, que me pueden arrebasar aquí. Bueno, está bien que tenga esa. Cuidado, no me vayan a arrebasar el último. Bien. Ahora sí llevaba una buena ventaja, de 2 segundos. Aquí los segundos son importantísimos. Fue la primera en el circuito que nos abre las puertas aquí en el... empezando nada más. Y vaya, que creo que es la primera carrera que ganamos en la primera, caray. 6 copas, amigos. Ya tenemos más copas que copas mundiales del máximo equipo ganador. Cerrada, o cambiar de dirección rápidamente. Tienes que derrapar oprimiendo el botón de bueno, freno. Esto sí ya lo sabemos, evidentemente. De hecho, esto ya nos lo habías dicho, mi querido Aku Aku. Conseguimos una calcamonía de Coco y se acaba de abrir otro circuito. Yo supongo que sí son 4 también. ¿Qué es este de aquí? ¡Vámonos! Directamente, pirámide Papu. Creo que aquí es donde nos enfrentamos al Papu, y está complicado porque tiene unas curvas y te puedes caer, así que yo apuesto de una vez a que no lo pasamos a la primera. Sí, efectivamente lo recuerdo perfecto. Lo recuerdo perfecto por mis pesadillas. Por mis pesadillas con el doctorcito Papu. Bueno, que no es doctor evidentemente, pero ahorita lo van a ver, porque en este episodio estoy seguro que nos vamos a enfrentar a él. Esta curva es esta curva siempre fue el peor pesadilla. Aunque creo que ahorita... Y las plantas, las malditas plantas, por favor, caray. Hay que no caer en ellas, Que no sé si vas tan rápido te puedan agarrar. Mira, hay un atajo de hecho ahí a la... me salió un boomerang yendo el primero. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Voy a tomar el atajo a la siguiente, que creo que podemos... Uy, esta también es una curva más...
Como les decía, vieron las plantas, ¿no? Evidentemente. No sé si al ir tan rápido te puedes zafar de la planta o como quiera te come. O sea, o le vale y como quiera te come. Hay que ver el momento perfecto, para hacer esta curva, porque contra el Papu va a estar dificilísimo aquí. Es difícil eso. Y más cuando te lanza, él que te lanza pociones, ¿no? O sea, estos vasitos rojos y... Venga, lo siento, no quería que me pudieran. Aquí está el atajo. Ahora no sé para dónde ir. Pues por acá, ¿verdad? Ya sabía que era mala idea. No me rebasan, por favor, cerca, vi cerca la planta ahí, casi morderme. Llevamos una buena ventaja. La idea es no equivocarse ni nada. No me va a salir un boomerang, evidentemente. Apenas lo digo, ¿verdad? Apenas lo digo. Todavía llevamos la ventaja. Todavía llevamos la ventaja, no hay problema. Miren, aquí creo que la mejor manera de pasarla es así. O sea, sin utilizar el turbo. Y aquí, ¡bam! Creo que así le voy a hacer contra Papu. Y agarrar todas las manzanas posibles, contra Papu. Porque si no va a ser complicadísimo esto. Me dan ganas de probar otra vez el atajo, pero no. Es que no es atajo, ¿no? Es nada más saltar e ir por arriba. Por arriba del puente, cuando están las plantas, evidentemente. Pero... uy. Ahí está. No sé si no me comió porque tuvo piedad de mí, porque pasé rozando, o porque utilicé la burbuja en el momento indicado. Amigos, Cañón Dingo. Me acuerdo más o menos, pero no recuerdo muy bien el circuito. Eso sí, se tiene pinta de que tiene muchos atajos, ¿no? Ah, venga, debería de ser fácil. ¿Saben lo que está padre? Que hicieran, no un remake, bueno, ya lo hicieron evidentemente, este remake, pero que hicieran un 2, ¿no? Que hicieran un 2 de esto, o sea, un CTR2, y que en cada mundo sea como que... es que no me zafo de los malditos misiles. Pero venga, se puede, apenas es la primera vuelta. Uy, perfecto, lo voy a guardar, evidentemente. Vamos a ver si podemos conseguir las 10 manzanas. A ver, que me voy de la idea. Que... En serio, por lo que pasa. Así de divertido es este juego. O sea, se los juro, me lo estoy pasando como si fuera niño de Play 1. Me estoy transportando a esa época. Pero sí, que hicieran un 2 con temática, que cada mundo tenga su temática. Por ejemplo, me llevó esta idea porque este mundo 2 parece como si tuviera temática maya, ¿no? Con el boss Papu, como si fuera un maya. Pero dije, a ver, los otros circuitos también tienen alguna temática, pero no. Pues, realmente no. Se nos va el osito, se nos va el osito. No sé si utilizar el tiempo de una vez, porque no me va a quedar, o sea, no me va a tocar otra cosa buena. Como ya voy en tercero, en los primeros 3, no me va a tocar nada bueno. Siento que aquí hay un atajo. No, aquí no. Quizás en otro lugar, pero no sé muy bien dónde es. Vale, venga. Vamos a agarrar ventaja aquí, aprovechando que están las cajas. Aquí no puedo hacer muy... Aquí no puedo hacer muy bien las curvas estas, o sea, el turbo. Porque no hay muchas curvas. Aquí hay una, por ejemplo. No. Menos mal que no sé qué pasó ahí. Ok, no llevamos tanta ventaja, no hay que confiarnos, cuidado. Dije que íbamos a conseguir las 10 manzanas, pero no. Nunca puedo, maldita sea. No me arrebate, por favor. No. Ya es lo último esto, ¿verdad? Es lo último, precisamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Burla total. Mal, uno menos. Creo que no lo voy a alcanzar. ¡Oh, no! Se guardan las cosas, ¿verdad? Ya aprendieron y se están guardando las cosas para el final. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! Eso es lo peor. Es que si no, no lo alcanzo. Mira qué velocidad van. Muy apenas.
Otra vez tuyo, oso. Otra vez tuyo. Y me caigo. En estas cajas está la clave. Ahí lo veo todavía. En estas cajas está la clave. Que no se escape el maldito. Que no se escape, que no se escape. Vaya, hasta que le dieron algo. Ahora cuidado porque me van a tratar de dar con lo que sea. Ay, no agarré nada, maldito sea. Pero tengo la velocidad, tengo la velocidad. Se puede, se puede. Esta es, amigos. Sí, sí es, y sí que es, y sí. Por 5 milésimas, no, 7 milésimas, centésimas, como quieran llamarle. Pero ganar es ganar. Ok, ¿quieres competencia? Vamos a darle competencia. Por cierto, no he personalizado nada del vehículo ni de todas estas camionetas que nos han dado. Creo que sí se puede, ¿no? Aquí. ¿O no? O ya se personaliza. Bueno, sí, checaré para el siguiente video, para el siguiente mundo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy vamos a vencer al Papu. Sabía que... vamos para allá. Que yo creo que en esta pirámide de Papu la carrera debería ser un poquito más fácil incluso que el callejón Diagonal Duigo, no sé cómo se llamaba la carretera de ahorita, la pista de ahorita, el circuito mejor dicho, pero esto debería ser más fácil. Yo creo que debería ser más fácil. Nos fue muy bien en esa pista, solamente hay que estar atento de las sillas esas que nos deje aparte, ¿no? Que tire los vasillos de poción. Pero recordaba en mi infancia como que decía algo tipo que hablaba raro, ¿sabes? Porque evidentemente no sabía inglés. Bueno, evidentemente sí, no sabía qué decía. Ni estaba subtitulado ni nada cuando lo jugué. Pero sabía que hablaba como tipo papu, papu, papu. Y ahora ver lo que dice de verdad. No sé si dirá lo mismo que en su momento. Pero vamos a ver. Vamos a ver, papu. Que solamente basta una carrera para ganarte. Y sé que podemos hacer. ¿Cuántos bosses, por cierto, son aquí? Vas a empezar a tirar tus jugos, ¿verdad? Pues no te vamos a dejar. ¿Se imaginan lo que sería? Ir en primero toda la carrera, ¿eh? Ahí está. Sí, son los jugos. Son los jugos. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Podemos hacerlo. Podemos demostrarle que se puede a la primera. ¡Vamos! Excelente, excelente. Ya tenemos experiencia con Reaper Ro. El problema es esta curva, ¿eh? Por eso mismo. Creo que ya no lo voy a alcanzar, ¿eh? Que te coma una planta significa derrota aquí. Es sinónimo de derrota, pero... pues vamos a ver si me sale algo interesante, ¿no? Vamos a tirar las bombas, evidentemente. Ya les digo yo, creo que no lo voy a poder alcanzar. ¿Cómo paso esa curva sin caer ahí? La única que se me salió algo interesante, ¿eh? No me voy a rendir. Debería de poder salirme algo bueno. Esto no le va a hacer nada, ¿no? Así que lo voy a lanzar. Vamos a darle reiniciar mejor. Claro, claro. El atajo es para eso, ¿no? Para que cuando saltes se dé impulso. Vamos a agarrar el atajo para ver si así tenemos alguna... ¡Ah! No lo agarré. ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo que me tocó. Esta puede ser, ¿eh? Esta puede ser. Creo que el momento justo es después del atajo, ¿eh? Es después del atajo. Pero que aquí no salga todo bien. 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 ¡Uy! ¡Qué esquivada esa! Sí llego, ¿no? Bien. Pam. Pam. Y ahora. Se puede. Se puede, se puede, se puede. Se puede. ¡No, no, papu! Ay, ay, ay. Oh, amigo, se acabó, creo que se acabó. Si no cometo errores aquí, bueno, en el circuito, si no caigo en cosas,
Esta es, amigos. Esta es. Y la voy a utilizar con la maldita planta esa para que no me coma, Lo voy a utilizar ahí. Si me llega desde aquí. Si lo utilizo ya. Creo que no. A ver. Utilizamos el turbo. Pam, pam, pam. Y ya. Le pegamos incluso. Esta es, amigos. Esta es. Que no me coma la planta. Evidentemente tengo el boomerang. I mean, who the fuck are you? Uy, sí me caigo. Mantener este ritmo sin caer en nada, sin que me coma ninguna planta y utilizarlo justo aquí, mira, justo aquí. Golpearlo y no acercarme a esa planta. Es todo lo que tengo que hacer. Aquí, ¿cómo lo pasa él? Es que aunque no quieras, aunque no utilices el turbo, pasa cerca de la maldita planta. Ok, o lo que puedo hacer es utilizarlo ya, Me llama la atención también esa opción. Pero no estoy seguro. Pero esta es. ¡No caigas en nada! ¡Ah! Voy a utilizar el ataque, Ya. Ya. Mejor no para alcanzarme. ¡Otro boomerang! Lo que pasa es que tengo que aprender a hacer esa vuelta, si no, no voy a poder. Es que le llegue una ventaja increíble. Que siempre me arrebases, se aplica en los anteriores intentos. Siempre me arrebasa ahí al final. Esto ya lo tengo controlado prácticamente. Lo de las plantas lo sé que cuando se ponen en esa posición es que te pueden comer y si no están, y si están bailando, caray, es que te puede salvar. Que le dé. Miren, ahí está, ahí pude y como quiera me rebasa. O sea, no hubiera podido ganar eso. Si hubiera sido la última vuelta. Sí, amigos, no voy a hablar, Concentración al máximo. Yo sé que no me va a salir nada bueno después de esto, así que a esperar el milagro. Mejor no. Es que si no se la escapa. Se lo va a quitar. El cohete de la victoria. El cohete de la victoria. ¡El cohete de la victoria! ¡Quítate! Tiene que dar la vuelta bien. ¡Lo tenemos! ¡Afuera, papu! ¡Era el cohete de la victoria! ¡Yo rápido! ¡Tú lento! ¡En tu idioma, papu! ¡En tu casa y con tu gente, maldita sea! ¡Ah! No se alcanzó a grabar menos mal. No sé cuántos intentos, pero esto es lo que es ser un boss difícil. Mucho más que Reaper Raw. Papu no encontrarse bien hoy. A ver qué nos dice. Quizá Papu no comer bastante desayuno. ¿What? Tú ser rápido para tan pequeño. Llave para ayudar. Ah, la llave, ¿no? Ahora tenemos 2 llaves. Oxide ser gran problema para ti. Él no tan grande, pero mucho más gruñón. No es malo del todo. Pues bueno, hemos vencido a Papu y el siguiente, no sé quién sea, la verdad. No sé cuántos bosses nos faltan antes del óxido nitroso, antes del óxido no sé cómo, ni siquiera sé cómo se llama, maldita sea. De lo tan que tengo arraigado este circuito ya,
Madre mía, quién sabe cuántas veces fueron. Pero nos vamos a ver nosotros. Nos vamos a ver nosotros. Lo paro rápido porque se le acabó la memoria a la cámara, así que tengo que pasar este video y... menos mal que logramos vencer a Papu antes de eso. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente mundo de CTR Nitro Fueled. Chao.